Ya dijimos que para que una molécula señal pueda actuar necesitamos de la presencia de receptores, que son proteínas complejas situadas ya sea en la membrana o en el interior de la célula diana, y a las cuales se unen los ligandos o primeros mensajeros que pueden ser naturales, es decir, producidos por el mismo organismo, o artificiales, como es el caso de un fármaco, para cumplir su función. Los receptores comparten ciertas características generales que pasamos a describir. En primer lugar, hablamos de unión reversible con afinidad elevada. ¿Qué significa esto? Que en presencia del ligando y del receptor, la alta afinidad que existe entre ambos hace que se acoplen y que se produzca el complejo ligando-receptor. Si bien esto es una reacción reversible, esa alta afinidad asegura que predomina la unión de ambas estructuras o ambas moléculas para facilitar la acción del ligando o molécula señal. Por otro lado, la concentración de receptores también puede ser modificada y esto depende de la acción de distintos factores y la utilización de distintos mecanismos como son la internalización, transcripción, regulación homóloga o heteróloga. Hablamos de internalización cuando, por la presencia de una cantidad excesiva del ligando, entonces se produce por endocitosis en la célula donde están los receptores expresados, se internalizan los receptores y de esta manera se impide que interactúen con el ligando. Es de esta una regulación a corto plazo. En cambio, si hablamos de modificaciones de la transcripción, decimos que es una regulación a largo plazo porque esto implica que se tenga que modificar la transcripción del ARN para la síntesis de proteínas que van a formar los receptores para ese ligando. Por lo tanto, todo este proceso necesita un tiempo y no se puede lograr inmediatamente. Y cuando hablamos de regulación, decimos que es homóloga cuando la cantidad de receptores varía de acuerdo a la concentración del ligando. Por ejemplo, en una persona obesa puede haber un exceso de insulina. Esto provoca en las células diana que haya una downregulation o una disminución hacia abajo de la expresión de receptores, es decir, que la célula diana disminuye la cantidad de receptores expuestos para evitar que la hormona actúe en exceso. En cambio, cuando hay un déficit de insulina, por ejemplo en una persona anoréxica, se produce lo que se llama una upregulation o regulación hacia arriba. ¿Qué significa esto? Que la célula diana expone una mayor cantidad de receptores para poder aprovechar la baja cantidad o concentración de hormona disponible. Y hablamos de regulación heteróloga cuando un mediador determinado modifica la concentración de receptores para otras sustancias. Por ejemplo, durante el embarazo, la progesterona actúa reprimiendo la transcripción génica para aquellas proteínas que van a constituir receptores para la oxitocina. ¿Por qué? Porque la oxitocina es una hormona que al actuar sobre el músculo uterino produce contracción. Lógicamente, durante el embarazo no debe ocurrir esto, por lo tanto, entonces, la progesterona inhibe la síntesis de proteínas que van a constituir receptores para oxitocina y así evita que esta última hormona pueda actuar. También hablamos de una especificidad para el ligando natural. Significa esto que hay sitios complementarios en la estructura del ligando y del receptor que permiten el reconocimiento tipo antígeno-anticuerpo o llave cerradura. Y esta especificidad tisular se debe a la presencia o no de receptores para un ligando. Hablamos también de una especificidad en la distribución tisular. ¿Qué significa esto? Como dijimos hace un rato cuando hablamos de hormonas o comunicación endocrina, las moléculas señales ingresan al torrente sanguíneo y circulan por todo el organismo de manera que las células de los distintos tejidos están expuestas a esa molécula. Sin embargo, ese ligando solo va a poder actuar en aquellas células que expresen el receptor y que son las que necesitan de la acción de ese ligando.
Otra característica que comparten los receptores es que la localización celular depende de las características del mediador. Es decir, si hablamos de un receptor, de una molécula señal que es, por ejemplo, una proteína, una molécula grande que no puede atravesar la membrana, su receptor necesariamente tendrá que estar ubicado en la membrana celular. En cambio, si hablamos, por ejemplo, de una hormona esteroidea o una hormona tiroidea que es lipofílica, es decir, puede atravesar la capa de fosfolípido de la membrana, su receptor podrá estar ubicado en el interior celular, ya sea en el citosol o en el núcleo mismo. Y otra de las características es la utilización de mecanismos de transducción de señales. Esto ya lo vamos a ver más en detalle, pero aplica para aquellas sustancias o aquellas moléculas señales que tienen su receptor en la membrana. Por lo tanto, para que su mensaje llegue hasta el núcleo de la célula, necesita una serie de pasos intermedios, que es lo que llamamos transducción de señales. Es importante tener en cuenta que los receptores son fundamentales para el funcionamiento del organismo en condiciones normales y que alteraciones de los receptores o defectos que se puedan producir en ellos pueden conducir a lo que llamamos receptorpatías o patologías derivadas de alguna disfunción o alteración de los receptores. Por ejemplo, existe receptorpatía cuando existen mutaciones en los genes que codifican receptores y causan enfermedades diferentes. Por ejemplo, puede haber producción de anticuerpos que actúan contra los receptores de una determinada molécula señal. Cuando esto ocurre, por ejemplo, contra los receptores de la TSH o la hormona tiroidea, se produce una enfermedad que se conoce como enfermedad de Graves, que ya vamos a estudiar más adelante cuando estudiemos las funciones de la glándula tiroides. En cambio, si se produce un tipo de alteración o modificación de los receptores nicotínicos de acetilcolina, puede conducir a otra enfermedad que se llama miastenia gravis. Es decir, que el receptor cumple un rol fundamental en la acción de una hormona. O en otras palabras, podemos tener concentraciones normales de un ligando señal, de una hormona, etc., pero si sus receptores no actúan normalmente o no son funcionales, esa hormona o ese ligando no puede actuar y por lo tanto se produce alguna alteración que puede conducir a alguna patología, alguna enfermedad, etc. Y por otro lado, los receptores son utilizados también para tratar ciertas enfermedades. Es decir, se estudian, se analizan los receptores y se sintetizan fármacos que puedan unirse a esos receptores y así poder controlar ciertas enfermedades. Ya dijimos que los receptores dependen en su ubicación de la naturaleza química que tenga el ligando. Así tenemos entonces receptores de membrana que facilitan la transducción de señales y receptores intracelulares. Vamos a empezar a analizar los receptores de membrana, que son aquellos que están presentes para moléculas que son lipofóbicas, es decir, que no pueden atravesar la capa lipídica de las membranas celulares. Entonces, el ligando debe unirse a un receptor ubicado en la cara externa de la membrana y este mecanismo resulta en un proceso rápido, viéndose la respuesta en milisegundos a minutos. Dentro de los receptores de membrana tenemos tres tipos que son receptores acoplados a canales iónicos, donde la unión del ligando al receptor produce la apertura o el cierre de canales iónicos, produce cambios en la conductancia iónica y del potencial de membrana, y estas son las vías más rápidas, por eso se ubican a menudo en tejidos excitables como son los nervios y los músculos. Otro tipo de receptores de membrana son los receptores acoplados a proteína G, en donde la unión del ligando o molécula señal a una proteína G produce la activación de diferentes enzimas, como pueden ser la adenilato ciclasa, la guanilato ciclasa o la fosfolipasa C.
En el caso de que el ligando se una a una proteína GS, esto va a estimular adenilato ciclasa con el consecuente aumento de la producción de AMP cíclico. Si en cambio se une a una proteína GI, va a producir inhibición de la adenilato ciclasa. Si se une a una proteína GQ, activará fosfolipasa, etc. Y el tercer tipo de receptores de membrana son aquellos que se los llama receptores con actividad tirosinoquinasa. ¿Qué significa esto? Que la unión del ligando al receptor activa a la tirosina quinasa, que a veces es parte del mismo receptor, y se inicia una cadena de señales. Tenemos un ejemplo de cómo puede actuar un receptor de membrana acoplado a un canal iónico. En este caso tenemos la molécula señal representada en anaranjado, que cuando se une al receptor, que constituye un canal iónico, al producirse entonces el complejo ligando-receptor, se abre, permite el ingreso del ion determinado al interior celular, y entonces al cambiar la concentración de ese ion en el citoplasma, desencadena esto diferentes respuestas celulares. Una vez que el ligando se separa del receptor, este canal se vuelve a cerrar y así termina la respuesta biológica. Los receptores de membrana acoplados a proteína G tienen la característica de que tienen 7 sitios transmembrana, es decir, que atraviesan 7 veces la membrana, se los llama también receptores de tipo serpentina, y tienen un extremo extracelular, un grupo amino, que es el que se une con el ligando, y un extremo carboxilo intracelular, que es el que se une con los segundos mensajeros que van a llevar el mensaje hasta el núcleo de la célula para producir entonces la respuesta biológica. Un ejemplo de cómo actúan estos receptores de membrana acoplados a proteína G tenemos en esta diapositiva, donde vemos que tenemos el receptor en la membrana, el ligando o primer mensajero, y a su vez el receptor está acoplado a una proteína G que está constituido por 3 subunidades, alfa, beta y gamma. Una vez que se produce la unión del ligando al receptor, aquí se utiliza GTP, la subunidad alfa de la proteína G se separa y esta activada va a su vez a acoplarse con la adenilato ciclasa para activarla, lo cual produce un aumento en la síntesis de AMP cíclico dentro del interior celular, y este AMP cíclico actúa como segundo mensajero, produciendo una serie de respuestas celulares. A su vez, se muestra en la figura que si una fosfodiesterasa actúa sobre el AMP cíclico, lo hidroliza y por lo tanto disminuiría su efecto. En este caso tenemos otro ejemplo de cómo un receptor de membrana acoplado a una proteína G, pero en este caso es una proteína GQ, utiliza como segundos mensajeros a la vía de los inositoles fosfato. Este tipo de mecanismo es el que utilizan angiotensina o vasopresina, que son hormonas que vamos a estudiar más adelante. El mecanismo de acción es similar al que vimos recién, solo que cuando la subunidad alfa de la proteína G se separa, en este caso activa una fosfolipasa C que va a actuar sobre los fosfolípidos de la membrana produciendo diacilglicerol, el cual a su vez activa a una proteína quinasa C. Esta proteína quinasa produce fosforilación de proteínas y una cascada de eventos que van a llevar a distintos tipos de respuestas celulares. Y a su vez la fosfolipasa C produce aumento del inositol trifosfato, que va a facilitar el ingreso de calcio a la célula, y el calcio actúa también como un segundo mensajero que va a producir las correspondientes respuestas biológicas. Ya hemos dicho recién que el tercer tipo de receptores de membrana es aquel que tiene actividad tirosina quinasa. Tomemos como ejemplo lo que ocurre con el receptor para la insulina. Este tipo de receptores tienen un dominio extracelular, que se une al ligando, y un dominio intracelular, que es el que tiene la actividad tirosina quinasa. ¿Cómo funciona? Cuando el ligando, o sea, en este caso la insulina, se une al receptor, el dominio interno de este receptor, el citoplasmático, se fosforila
y esto hace que se inicie una cascada de evento, que es lo que llamamos transducción de señales, que va a llevar a la producción de diferentes tipos de respuestas. Por ejemplo, por un lado, la insulina va a hacer que se inserten en la membrana de la célula transportadores del tipo GLUT4 que van a permitir que la glucosa ingrese a la célula. Por otro lado, entre otras respuestas metabólicas, va a producir la activación de fosfatasas, es decir, enzimas que van a desfosforilar algunas otras moléculas, y a su vez esa cascada de quinasas puede llegar hasta el núcleo produciendo alteraciones en la transducción. Por lo tanto, se va a producir también una modificación en la síntesis de proteína, es decir, que esa cadena de eventos que implica la transducción de señales va a producir diferentes respuestas celulares en una misma célula. En este caso, vamos a referirnos a receptores de membrana que tienen actividad tirosinoquinasa asociados a proteínas JAK quinasas citoplasmáticas. Es decir, son receptores que no tienen ellos la capacidad de fosforilarse, por lo tanto deben recurrir a la asociación con otras proteínas que sí tienen esa capacidad. Acá en este esquema vemos como una citosina, que es una molécula de bajo peso molecular que actúa fundamentalmente en el sistema inmune, se une a su receptor y este, como no tiene la capacidad de fosforilarse a sí mismo, se une con esas proteínas JAK representadas en verde que sí tienen esta capacidad. Estas se fosforilan y a su vez interactúan con otras proteínas llamadas STAT que inician la cascada de evento hasta llegar al núcleo para producir alteraciones o modificaciones de la transcripción. En este esquema vemos en forma más detallada ese mecanismo de acción. Entonces tenemos las citocinas que se unen al receptor. Este receptor, cuando se produce entonces el complejo ligando-receptor, se une a las proteínas JAK. Estas proteínas se fosforilan de manera cruzada y esto logra que luego entonces se pueda fosforilar el dominio interno del receptor, que acá está representado en verde. Una vez que el dominio interno del receptor de citocinas se fosforila, interactúas con esas proteínas STAT, que en este momento no importa exactamente toda la transducción de señales, simplemente tenemos que saber que acá se produce una serie de eventos que puede tener varios pasos que van a llevar entonces finalmente a producir una alteración en la transcripción genética del núcleo de esta célula y por lo tanto esto va a llevar a una determinada respuesta fisiológica. En esta tabla tenemos algunos ejemplos de señales que utilizan esta vía de las proteínas JAK-STAT y las respuestas que producen. Por ejemplo, si la señal o el ligando es un interferón gamma, la respuesta es una activación de los macrófagos. Si la señal es un interferón alfa, lo que se aumenta es la resistencia celular a las infecciones virales. Si la señal es la eritropoyetina, esto estimula la producción de eritrocitos. En cambio, si la molécula señal es la prolactina, a través de la unión de las proteínas JAK-STAT, se estimula la producción de leche, etc. Vamos a analizar ahora entonces a los receptores intracelulares. Cuando existen estos receptores, el ligando debe difundir a través de la membrana celular y formar el complejo ligando-receptor con las proteínas o receptores que están ubicados ya sea dentro del citosol o en el núcleo mismo de la célula diana. Una vez que se produce ese complejo ligando-receptor, se puede unir al DNA nuclear y modificar la síntesis de proteínas efectoras. Por lo tanto, podemos decir que los receptores intracelulares son reguladores de la transcripción y por eso su acción biológica es más lenta que la de los receptores de membrana que facilitan la transducción de señales, tomándole a veces desde minutos a días para poder producir su respuesta biológica. Estos receptores intracelulares contienen 3 dominios funcionales: un dominio de unión al ligando, que está cerca del carboxilo terminal y contiene la región de activación de la transcripción, un dominio de unión al ADN,
que tiene una homología estructural entre los receptores de la misma familia y es de estructura muy estable, y un dominio N-terminal que es muy variable tanto en longitud como en composición de aminoácidos y es el que le da la especificidad a ese receptor. Dentro de los receptores intracelulares tenemos dos grupos que son los 1 y los 2. Los receptores de tipo 1 son aquellos que están unidos a proteínas HSP. Este nombre proviene de su nombre en inglés, Heat Shock Proteins o proteínas de choque térmico. Estas proteínas normalmente están unidas al receptor e impiden que éste se una al ADN hasta el momento en que llegue el ligando, se produce el complejo ligando-receptor, entonces las proteínas HSP se separan, el complejo ligando-receptor puede transportarse hacia el núcleo, se une al ADN y se activa la transcripción génica. Es importante tener en cuenta entonces que los receptores de tipo 1 están ubicados en el citoplasma y deben migrar al núcleo. Utilizan este tipo de receptores las hormonas esteroideas, como por ejemplo las hormonas sexuales, testosterona, progesterona, estradiol, etc. El segundo tipo, que es el tipo 2, son aquellos receptores que están dentro del núcleo de las células y están unidos al HRE, que proviene de este nombre, de su nombre en inglés, Hormone Response Element, del ADN. Pero a pesar de estar unidos a él, no pueden actuar hasta que no llegue el ligando y se una a él. Normalmente estos receptores están unidos a proteínas correpresoras de la transcripción, es decir, que también lo están silenciando. Una vez que llegue el ligando, es decir, que el ligando debe ingresar al núcleo, se une al receptor, se disocian esas proteínas correpresoras y aquí se puede producir la modificación de la transcripción génica. Utilizan este tipo de receptores las hormonas tiroideas, el calcitriol, el ácido retinoico, y recordemos que están ubicados en el núcleo. En este esquema tenemos graficado cómo actúan entonces estos dos tipos de receptores. Tenemos un ligando que viene a través de la sangre. Normalmente los ligandos de este tipo se transportan unidos a proteínas transportadoras, pero cuando llegan al tejido donde van a actuar, se separan de estas proteínas de manera que pueden atravesar la membrana plasmática, ingresan al citoplasma y allí puede ocurrir dos cosas. Si es una sustancia que interactúa con un receptor de tipo 1, lo va a encontrar en el citoplasma. A su vez, este receptor estará unido a las proteínas de choque térmico, que son aquellas que los mantienen silenciado. Una vez que se une el ligando al receptor, estas proteínas de choque térmico se separan de manera que se active el complejo ligando-receptor, pasa por la membrana nuclear y una vez que ingresa al núcleo se une al ADN y activa la transcripción génica o modifica la transcripción génica. Mientras que si se trata de un ligando que tiene que interactuar con un receptor de tipo 2, ingresa al citoplasma, debe atravesar la membrana nuclear, unirse al receptor que está dentro del núcleo y que recordemos que está unido a proteínas correpresoras que también cuando se une el ligando estas se separan y permiten que así entonces el complejo ligando-receptor unido al ADN produzcan también una modificación en la transcripción y por lo tanto una determinada respuesta biológica. Vamos a hacer mención ahora a algunos tipos de moléculas señales y detallar un poco más su funcionamiento, como por ejemplo los factores de crecimiento. Estas moléculas actúan como moléculas de comunicación intercelular, cumpliendo con diferentes funciones. Algunos, por ejemplo, tienen la capacidad de promover la multiplicación y el desarrollo celular, como son el factor de crecimiento nervioso, el factor de crecimiento parecido a insulina, el factor de crecimiento epidérmico y las activinas e inhibinas, que son hormonas que son producidas por el sistema reproductor. Otros, en cambio, tienen la capacidad de estimular la proliferación y maduración de eritrocitos y leucocitos,
como son los conocidos como factores estimulantes de colonia. Y otros participan en la regulación del sistema inmunitario, como son las citoquinas, que son sustancias producidas por macrófagos y linfocitos que regulan el sistema inmunitario, producen cambios metabólicos y proliferativos en las células blanco. Y entre estas están las citoquinas y las interleuquinas. Las interleuquinas estimulan la producción de interferones que inducen la resistencia a virus, entre otras cosas, por parte de los linfocitos T. Están también los factores de necrosis tumoral, los factores de transformación y crecimiento, etc. Todos estos factores de crecimiento pueden actuar a través de distintos mecanismos de acción, es decir, utilizan las vías autócrina, parácrina, endocrina, yuxtácrina, y también pueden actuar algunos de ellos como neurotransmisores. Ya hemos mencionado también a los gases como moléculas de señal efímera. Tenemos como ejemplo el óxido nítrico y el monóxido de carbono. El óxido nítrico es un gas soluble que utiliza para actuar las vías autócrina y parácrina. Se sintetiza a partir del aminoácido arginina en presencia de oxígeno y el resultado final es la producción del óxido nítrico más el aminoácido citrulina. Este óxido nítrico difunde a la célula diana, es decir, atraviesa la membrana celular, se une a un receptor que activa a la forma citosólica de la guanilil ciclasa, generando como resultado GMP cíclico que actúa como segundo mensajero. Puede actuar en diferentes tejidos. Por ejemplo, en el cerebro puede actuar como neurotransmisor o como neuromodulador. En los vasos sanguíneos puede actuar siendo producido por células endoteliales y difundiendo a las células del músculo liso adyacente, haciendo que se relajen y dilaten el vaso sanguíneo. A su vez, el monóxido de carbono es un gas conocido por sus efectos tóxicos, sin embargo, en ciertas concentraciones puede actuar como una molécula señal en algunas células. Y esto lo hace activando a la guanilil ciclasa y generando también GMP cíclico o generando efectos de manera independiente. Sus tejidos diana son el músculo liso y el tejido nervioso. En el tejido nervioso actúa como neurotransmisor y como vasodilatador con un efecto antiinflamatorio y citoprotector. Habíamos mencionado ya también algunos lípidos que son importantes como señales parácrinas. Hablamos del ácido araquidónico, que es una molécula de 20 carbonos que proviene de fosfolípidos de membrana por acción de la fosfolipasa A2. Este ácido araquidónico puede actuar por sí mismo como un segundo mensajero, modificando la actividad de canales iónicos o enzimas. Y a su vez, cuando ese ácido araquidónico es sustrato de la ciclooxigenasa o de la lipoxigenasa, puede dar como resultado entonces la producción de prostanoides como prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos o de leucotrienos. Los prostanoides entonces son productos de la actividad de la ciclooxigenasa. Estos pueden actuar sobre el músculo liso, sobre las plaquetas, células relacionadas con la inflamación, en el riñón, en el hueso, etc. Los antiinflamatorios no esteroideos, comúnmente llamados AINE, así como la aspirina y el ibuprofeno, pueden atenuar la inflamación inhibiendo a la ciclooxigenasa, pero esto también puede presentar ciertos efectos colaterales adversos. Los leucotrienos, a su vez, son secretados por ciertos tipos de leucocitos, actúan como mediadores en respuestas alérgicas y de inflamación, como en el asma, por ejemplo, que es una enfermedad en la cual el músculo liso de las vías aéreas se contrae, dificultando la respiración. Para ello se han sintetizado entonces bloqueadores de los leucotrienos para tratar este tipo de enfermedades.
Estas sustancias en general son llamadas hormonas locales porque actúan sobre todo en tejidos donde se producen, es decir, de manera parácrina fundamentalmente, o son también llamados eicosanoides, que este nombre proviene de la presencia de 20 carbonos en su molécula. Una consideración especial merece el calcio como segundo mensajero. Sabemos que este ion se encuentra en una concentración intracelular de 10 a la menos 7 molar, mientras que su concentración extracelular es de 10 a la menos 3 molar. Esta diferencia de concentración de calcio en un organismo crea un gradiente electroquímico que tiende a introducir el calcio a la célula. Pero si el calcio entrara de manera indiscriminada a la célula, ese cambio de concentración intracelular podría desencadenar numerosas reacciones que podrían llevar a la célula a una disfunción o incluso poner en peligro la vida de ese organismo. Para mantener entonces esas bajas concentraciones intracelulares existen diferentes mecanismos, como son, por ejemplo, mecanismos de expulsión hacia el espacio extracelular, empleando para esto un intercambiador de sodio-potasio que utiliza ATP, y es la llamada bomba de sodio-potasio ATPasa. Otro mecanismo para mantener baja la concentración intracelular puede ser la captación del calcio en el retículo endoplásmico liso, en el retículo sarcoplásmico o en los calciosomas, es decir, la introducción del calcio que está en exceso en el citoplasma a diferentes organelas donde quedan en reserva hasta que la célula necesita utilizarlos. Otra opción es la introducción de calcio en la mitocondria por acción de una calcio-ATPasa. En las células de los tejidos excitables, la concentración de calcio puede aumentar por la apertura de canales operados por voltaje, es decir, cuando en estas células se produce una despolarización de su membrana, este cambio en el potencial de la membrana produce apertura de canales de calcio que hacen que este ion ingrese a la célula y allí va a cumplir una determinada función. En otros tipos de células puede ocurrir, por ejemplo, que haya canales operados por receptores, es decir, no por un cambio de voltaje de la membrana, sino porque un ligando se une a un receptor y esto hace que se abra un canal de calcio, normalmente activados por proteína G y que utilizan segundos mensajeros. También puede ser que haya una activación de la fosfolipasa C, que como ya vimos, esto aumenta la producción de diacilglicerol e inositol trifosfato, el cual produce la liberación de calcio de depósitos intracelulares. Los cambios que se producen a nivel del calcio citosólico, por ejemplo, cuando pasamos de esa concentración de 10 a la menos 7 molar a una concentración de 5 por 10 a la menos 6, ya pueden producir diferentes tipos de reacciones biológicas, como puede ser activación de enzimas, activación de la fosfoquinasa C, lo cual produce fosforilación de proteínas, activación de la fosfolipasa A2, que va a llevar a la formación de prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos. Si el calcio se une a la troponina, va a producir contracción muscular en el músculo esquelético. Si se une en cambio a la calmodulina, que es otra proteína que une calcio, va a poder producir activación de adenilato ciclasa y por lo tanto fosforilación de proteínas. Si activa a una fosfodiesterasa, inhibe la fosforilación porque la fosfodiesterasa destruye al AMP cíclico. Puede activar a la cadena ligera de miosina quinasa y esta fosforilación de la miosina lleva a contracción muscular en el músculo liso, regulación de la fosfolipasa 2, liberación de neurotransmisores, etc. Es decir, que el calcio es
Importantísimo como segundo mensajero, y el mantenimiento de sus niveles intracelulares en los valores normales es fundamental para el buen funcionamiento de las células. Y por otro lado, es importante también que la célula esté capacitada para permitir el ingreso cuando sea necesario para producir una determinada respuesta biológica. En este esquema tenemos representados diferentes tipos de receptores que hemos analizado hasta el momento. En el caso de los 4 primeros están acoplados a proteína G. El receptor número 1 está acoplado a una proteína GS que estimula a guanilato ciclasa, por lo tanto produce aumento de AMP cíclico, y este a su vez, actuando como segundo mensajero, estimula fosfoquinasas que van a actuar sobre proteínas, fosforilándolas y produciendo una determinada respuesta celular. El receptor 2 está asociado a otro tipo de proteína G, que en este caso actúa sobre la guanilato ciclasa, aumentando los niveles de GMP cíclico, el cual también actúa sobre fosfoquinasas que van a actuar sobre diferentes proteínas, que van a ser sus sustratos. El receptor 3 es aquel que estimula el aumento de calcio intracelular. En este caso, el calcio se une a la calmodulina y va a tener diferentes tipos de acción, fosforilando o actuando sobre diferentes sustratos. En el caso del receptor 4, es el que se une a una proteína GQ que produce la formación de diacilglicerol, que va a activar a la fosfoquinasa C, que va también a su vez a fosforilar diferentes tipos de proteínas. Y en el receptor número 5 está ejemplificado ese tipo de receptores del que hablamos, que tienen actividad tirosina quinasa. Dijimos que cuando el ligando se une al receptor, se autofosforila el receptor y esto desencadena una cascada de eventos que van a terminar con las respuestas celulares correspondientes. A su vez, fíjense que tenemos también representado al óxido nítrico, que dijimos que es un gas difusible que penetra la célula, y en este caso el óxido nítrico produce aumento de GMP cíclico con los resultados que ya hemos mencionado y otros efectos también. De manera que podemos ver que puede haber interacción entre distintos tipos de señalización dentro de la célula. En esta diapositiva vemos algunos ejemplos de los principales mecanismos que utilizan los mensajeros químicos para modificar la actividad celular. Por ejemplo, la apertura o cierre de canales iónicos es el mecanismo que utiliza acetilcolina al actuar sobre sus receptores tanto nicotínicos como muscarínicos. A través de receptores citoplasmáticos o nucleares para incrementar la transcripción de determinados genes, actúan hormonas como las tiroideas, esteroideas y el ácido retinoico. La activación de la fosfolipasa C y la consecuente formación de diacilglicerol e inositol trifosfato es el mecanismo que utilizan angiotensina 2, vasopresina a través de sus receptores de tipo 5. El mecanismo de activación o inhibición de adenilato ciclasa, con el consiguiente aumento o disminución del AMP cíclico, es el que utiliza la norepinefrina, que dijimos un tipo de catecolamina, actuando sobre sus receptores beta 1. El aumento del GMP cíclico es el que utiliza el factor natriurético atrial, una sustancia liberada por las aurículas del corazón, y el óxido nítrico. La activación de la actividad de tirosina quinasa de porciones intracelulares del receptor de membrana es el que ya describimos para insulina, y también es el mismo mecanismo que utilizan los factores de crecimiento. Y aquellos receptores que no tienen actividad tirosina quinasa propia, sino que utilizan a las proteínas JAK y STAT, son utilizados, por ejemplo, por la hormona del crecimiento o GH o la prolactina. Es decir, hemos nombrado varias hormonas que hasta el momento no las hemos estudiado, sino que las iremos viendo a lo largo del curso de fisiología, de manera que
todos los conceptos que estamos estudiando en esta primera clase los vamos a ir viendo y empleando, relacionando en cada uno de los temas que veamos de aquí en adelante. Por eso es importante tener en claro bien todos estos mecanismos, estos conceptos que estamos detallando, para que después podamos entender claramente cómo es la fisiología. A fin de resumir los mecanismos generales de acción hormonal, podemos decir que tenemos hormonas que por su estructura química deben interactuar con receptores de membrana, que una vez que se unen, es decir, que forman el complejo ligando receptor u hormona receptor, esto produce una cascada de eventos que utilizan la transducción de señales a través de segundos mensajeros que van a llegar al núcleo para poder producir alguna modificación en la transcripción. Por otro lado, las hormonas, por ejemplo, como las tiroideas o esteroideas, que pueden atravesar la membrana celular, ingresan al citosol y allí o bien encuentran su receptor en el citosol, forman el complejo hormona-receptor e ingresan al núcleo. Recuerden que estos eran los receptores de tipo 1, o bien ingresan a la célula, ingresan a su vez al núcleo de la célula, allí encuentran a sus receptores, que son los intracelulares de tipo 2, y estos se unen al ADN provocando la modificación en la transcripción génica. Un concepto a tener en cuenta en estos procesos es la amplificación de la señal. En las vías de transducción de señales, la señal original, es decir, la unión del ligando al receptor, no solo es transformada, sino que también es amplificada. Este proceso comienza cuando el ligando del primer mensajero se combina con el receptor. El complejo receptor-ligando activa una enzima amplificadora. Luego esta enzima activa varias moléculas y a su vez cada una de ellas activa varias moléculas más a medida que la cascada prosigue. Para el final del proceso, entonces, los efectos del ligando han sido amplificados mucho más que si existiera una relación 1 a 1 entre cada paso. A través de este fenómeno de la amplificación, el organismo logra los mejores resultados al permitir que una pequeña cantidad de ligando cree un efecto grande, importante, es decir, de mayor magnitud. Cuando se dispara una señal, una vez lograda la respuesta deseada, para limitar espacial y temporalmente la transmisión de la información entre las células, pueden ocurrir diversos fenómenos que actúan como mecanismos de control de la acción de los mediadores. Por ejemplo, uno de esos mecanismos es la dilución, que implica que todas las moléculas señales que son secretadas van a poder diluirse tanto en el espacio intersticial como en el intravascular, es decir, no todas las moléculas secretadas van a llegar a unirse a un receptor y van a producir una respuesta. Gran parte de ello se va a perder, luego va a ser metabolizada, justamente debido a esa dilución. Otro mecanismo es la recaptación, que ocurre cuando una molécula señal es secretada en exceso. Entonces, la célula secretora puede tener transportadores específicos que captan esas moléculas que están en el espacio intersticial en exceso para poder así reciclarlas y volver a formar o a sintetizar moléculas señal para otra oportunidad. Y un tercer mecanismo es la modificación enzimática, que implica que a la vez que hay células que secretan moléculas señales, también pueden estar presentes enzimas que se encargan de degradar a esa molécula señal. Por ejemplo, la acetilcolina, cuando es liberada al espacio sináptico en el músculo esquelético, el músculo liso, etc., una vez que es liberada al espacio sináptico, existe una enzima que se llama acetilcolinesterasa que la degrada a la acetilcolina y partes de los metabolitos de esa molécula vuelven a recaptarse y vuelven a formar nuevas moléculas de acetilcolina. También
tenemos específicamente para las hormonas otros fenómenos o mecanismos que actúan para su regulación, como son, por ejemplo, la función del órgano que las metaboliza. ¿Qué significa esto? Las hormonas, por ejemplo, las esteroideas, se metabolizan en el hígado, por lo tanto, la función hepática aumenta o disminuye la cantidad de hormona disponible. Es decir, la hormona se secreta y una vez que llega al hígado, la función de este órgano, si es excesiva, va a degradar mayor cantidad de la hormona esteroidea. Si la función se atenúa, va a haber menor degradación y esto va a incidir en la disponibilidad de hormona circulante. También existen proteínas transportadoras, que ya mencionamos hace un rato, que se unen a las que se unen las hormonas, por ejemplo, esteroideas o tiroideas para circular en la sangre. ¿Qué función cumplen estas proteínas transportadoras? Al unirse al mediador químico o a la molécula señal, evitan su destrucción enzimática o la eliminación renal o ambos procesos, es decir, preservan o aumentan la vida media de una molécula de hormona al estar unidas a las proteínas transportadoras. Pero a su vez, la unión de una hormona a una proteína transportadora puede limitar la cantidad de hormona libre, que es la que ejerce la acción biológica, es decir, cuanto mayor cantidad de proteínas transportadoras haya en la sangre, menor cantidad de moléculas de la hormona libre van a estar disponibles para unirse a los receptores y provocar la respuesta biológica. Por lo tanto, la concentración de las proteínas transportadoras y su afinidad por la hormona determinan el grado de acción hormonal. Y otro mecanismo para regular la acción hormonal son las enzimas que están en los tejidos blancos. A veces las hormonas no se secretan como tal, sino que se secretan como precursores llamados prohormonas, por ejemplo, que cuando llegan a sus tejidos diana, allí son sustratos de enzimas que las transforman en la hormona activa. Y esto va a ocurrir según las propias necesidades metabólicas de ese tejido. Por lo tanto, el tejido blanco tiene la capacidad de determinar cuánta hormona necesita y cuánta hormona está en exceso.